Muy buenas tardes. Shalom para todos aquellos que están conectados a través de las redes sociales en esta tarde de este día viernes. Una vez más queremos transmitir a través de Facebook y YouTube, siempre con el propósito de dar a conocer pues las enseñanzas de la Torá y de los evangelios escritos apócrifos que fueron descubiertos allá por el año 1945, donde relatan pues la historia tanto como la infancia de nuestro Adón Yeshua, como también la historia de Miriam o María y su esposo José o José. Sé que estos estudios, pues los evangelios no dan muchos detalles en cuanto a la historia de María y de José, pero hay libros apócrifos que han sido descubiertos donde pues podemos conocer a fondo la vida de José y quién era José y cómo él vivió en ese tiempo, en el tiempo tanto como antes de la era cristiana como después de la era cristiana. Esto es bien importante conocerlo. Para mí pues ha sido pues algo que ha despertado en mi vida espiritual. No para ser mejor, sino para ir desarrollando un poco más el conocimiento acerca de estos dos personajes que tanto como los evangelios los relatan. Así es que si quieres escuchar pues la historia de José y la vida de Miriam o quién era Miriam, pues acompáñanos. Te va a servir de mucho crecimiento en tu vida espiritual y vas a conocer cómo era Miriam en su infancia y quién era pues este hombre llamado José que lo mencionan los evangelios del Nuevo Testamento.
Así es que vamos a dar inicio al estudio de la historia de José y de María. El Evangelio de Felipe y el Evangelio de Marcos son dos evangelios que están relacionados con la historia de la vida de nuestro Adón Yeshua en su infancia, y también está relacionado con la historia de la vida de José. En este evangelio de Felipe, Yeshua comienza a contarles a sus talmidines, o sea, a sus discípulos, sobre la vida de su padre José o José, como se conoce. Aquí el que presenta este relato, ¿verdad? Se conecta directamente con Yeshua, o sea, con Jesús, al cual conocemos por español. Yeshua le dice a sus talmidines: vayamos al monte de los olivos. Eso los evangelios lo relatan que era el lugar favorito de nuestro Adón Yeshua. Él todo el tiempo visitaba pues este lugar, uno para conectarse con el Padre Celestial, y otro era que allí pues él se reunía con sus discípulos, y él pues relataba pues verdaderamente el evangelio, o sea, las buenas nuevas de salvación. Yeshua comienza a contarles la historia de la vida de José, o sea, su padre. Yeshua menciona acá y le dice a sus talmidines: les voy a contar, les dice, la vida de mi padre José, el santo, o sea, el Kadosh. Cuando estamos hablando de la palabra santo, nos estamos refiriendo a un hombre que fue apartado de parte de Elohim. Y él comienza a decirles así: mi padre José vivió 111 años. Eso para mí fue algo que lo descubrí pues en este libro. Los evangelios no lo dicen. Ningún evangelio, ni Marcos, ni Mateo, ni Lucas, ni Juan. Pero en este evangelio apócrifo sí está, digamos, el tiempo que José vivió antes de la vida cristiana y después. Y aquí Jesús, o sea, Yeshua, le dice a sus discípulos: mi padre vivió 111 años y murió en el año 26 del mes de Abid. Increíble. Sabemos que el mes de Abid es el principio del año de primavera, cuando comienzan las fiestas de primavera, Pesa, y luego pues vienen las demás fiestas, ¿verdad? Lo importante acá es que Yeshua, él marca que su padre José vivió 111 años.
vivió bastante. Al mismo tiempo, Yeshua dice que su padre José, dice, nunca su mirada se le aplacó, ni sus dientes, dice. O sea, la vida de José fue una vida que se mantuvo siempre al margen y siempre era un hombre que estaba pues tanto al servicio de las cosas celestiales como también al servicio tanto como para su familia, su esposa, sus hijos, porque tenía hijos, pero no eran hijos legítimos de María, aquí no dice. Y también era un hombre responsable que se encargaba pues en cumplir los trabajos que a él se le encomendaba. En este tema quiero decirles que José, él era pues un hombre que tenía una media empresa de construcción. No era un hombre pobre, como muchos lo cuentan, ¿verdad? Era un hombre de media, pues. Él tenía sus posibilidades, pero al mismo tiempo también él tenía esta empresa. El trabajo que él estaba relacionado en ese tiempo, aunque los evangelios lo relatan como el carpintero, pero la verdad que no se dedicaba casi a la carpintería. Él se dedicaba a la reconstrucción o construcción de casas, porque en ese tiempo Israel, o sea Jerusalén, es una región donde abunda mucho la piedra. Es un lugar pues donde más abunda, digamos, la piedra caliza, porque son montañas. Ahora bien, José muere en el año 111 cabalito, y dice que muere en el mes de Aviv en la fecha 26. Eso fue después de cuando ya pues nuestro Adón Yeshua pues ya estaba digamos grande. Yeshua también comienza a contarles que José, antes de conocer a su madre María, él había sido casado con otra mujer, pero en ese tiempo su esposa había fallecido y había dejado sus hijos huérfanos. Aquí aparece, digamos, varones y hembras. Uno se llamaba Jacob, y otro se llamaba Simón, y otro se llamaba Judá. Y dos hijas que también Yeshua las menciona en este relato. Ahora bien, a donde queremos llegar es esto. También Yeshua testifica que tanto como José y como su madre María eran descendientes de la vía del rey David. Y estos vivían en Judá, en la ciudad de Betlehem, tal como lo dice los evangelios. Otra de las cosas que Yeshua comienza a hablar es de que también los nombres de las dos hermanas que también los evangelios mencionan, pero no mencionan los nombres de ellas dos. Una se llamaba Alicia y otra se llamaba
Lidia. Esas eran los nombres de las dos hijas de José que prácticamente pues María tuvo que crearlas cuando María se unió a su esposo. Ahora bien, ¿cómo conoció José a María? Aquí se los voy a decir cómo él conoció a María. Yeshua comienza a contarle a sus discípulos cómo José conoce a su madre María o Miriam. Dice así: mientras mi padre José vivía en enviudado, o sea, él era viudo, María, mi madre, buena y bendita en todo modo, estaba en el templo. Oigan bien lo que dice este evangelio. O sea, lo que está relatando acá Yeshua es que María, ella siempre se mantenía sirviéndole a Elohim en el templo. Era consagrada a su servicio en santidad. Tenía entonces la edad de 12 años y habían pasado tres años en casa de sus padres y 9 años en el templo. Allí se había creado Miriam. Esto es bien importante saberlo. ¿Saben por qué? El Elohim, el Kadosh de Kadosh, no podía elegir cualquier mujer, porque no todas las mujeres judías están consagradas. Si ustedes miran en los evangelios, y si miramos en el Taná y en la Torá, allí podemos darnos cuenta que siempre Elohim siempre toma en cuenta aquellas personas que son dedicadas al servicio y sumisas al servicio para servirle a Él. Tenemos el ejemplo de Ana y otras mujeres como Sara y también otras mujeres que aparecen en el Taná. Entonces, cuando Yahweh elige a Miriam, digamos, la elige para que esta mujer sea el instrumento para su hijo. Él tenía que elegir a una mujer, digamos, dedicada, una mujer al servicio, una mujer consagrada, una mujer temerosa, una mujer dedicada. Porque no todas las mujeres judías, o como le queramos decir, están dispuestas a estar consagradas dentro de las cosas divinas de nuestro Abacados. Y aquí Yeshua da testimonio de su madre. Dice que su madre tenía 12 años, pero durante esos 12 años, 9 años habían pasado dentro del templo, sirviéndole al Kadosh, Yahweh. Y 3 años que habían pasado, dice, con sus padres. Eso es lo que está dando testimonio Yeshua. Sigamos.
Dice, viendo los sacerdotes que la Virgen practicaba el abstinismo y que permanecía en el temor del Adonai, deliberaron entre sí y se dijeron, busquémosle un hombre de bien para desposarla, no sea que el caso ordinario de las mujeres le ocurra en el templo y seamos culpables de un gran pecado. Y dice, por entonces convocaron a la tribu de Judá, que habían elegido entre las 12, echando suerte, y la suerte correspondió al buen viejo José, mi padre carnal, y los cohenes, o sea, los sacerdotes, dijeron a mi madre, la Virgen bendita, vete con José y obedécele hasta que llegue el tiempo en que efectúes el casamiento. Mi padre José acogió a María en su casa y ella, encontrando al pequeño Jacob con la tristeza del huérfano, se encargó de educarlo y por esto se llamó María, madre de Jacob. Así lo mencionan los evangelios. Tenemos aquí el testimonio que dice que los sacerdotes se encargan en elegirle esposo a María. Acordémonos que la cultura del pueblo de Israel era que cuando una mujer llegaba a la edad de 12 años, los padres ya sea de la joven o los padres del joven, eran los que se encargaban de buscarles esposo o esposas. Eso lo tenemos, digamos, en la historia. Y eso se encuentra, pues, arqueológicamente escrito, pues, tal como lo menciona la Torá y el Taná. El matrimonio se hacía antes, se elegía, pero no se consumía el sexo. No. Hasta cuando se llegaba el tiempo, entonces sí se realizaba. Y era cuando las personas se unían, ¿verdad?, en matrimonio ya legalmente. Antes de eso, pues solo quedaban comprometidas, pero al mismo tiempo, tanto como el que iba a ser su esposo, tenía, digamos, la responsabilidad de estar al cuidado de quién iba a ser su esposa para toda su vida. Y por eso aquí los sacerdotes le dicen a José, te hemos elegido a ti y ahora pues tú ya eres esposo de ella, tienes que encargarte de ella y llevarla a tu casa hasta que se llegue, le dice, el tiempo para la unión como matrimonio. Y así fue. Aquí podemos ver que estos dos personajes que los evangelios mencionan, a José y a María, no es como los católicos lo piensan. María era una mujer apartada, dedicada al servicio de Elohim, una mujer santa, una mujer apartada, una mujer kadosh. La palabra kadosh quiere decir apartado para alguien. Igualmente José era un hombre, ¿verdad? Un hombre ya maduro, porque había enviudado, tenía 5 hijos, de lo cual pues su esposa había fallecido, pero también era un hombre dedicado al servicio del templo, porque quiero decirles acá, el evangelio de Filipo dice que también José era un sacerdote. Para mí, cuando yo leí este evangelio, me quedé algo sorprendido, porque también nuestro Padre Yahweh no podía elegir a cualquier persona.
o sea, cualquier hombre. Nosotros podemos ver a través de la Torá, pues, que tanto como mujeres Él eligió para su servicio, como también a hombres que estaban dispuestos, capacitados, y que Él mismo verdaderamente les hablaba personalmente el puesto que iban a ocupar para el servicio, ya sea para el bien de su pueblo o para las demás personas. Pero aquí podemos ver que cuando el Evangelio dice que José era un hombre justo también, y que era un hombre dedicado en el templo, esto nos da a entender que María conocía perfectamente a José. Para ella no fue algo de extrañarse, porque los dos ellos, verdaderamente pienso yo, ¿verdad? Eso es lo que yo pienso, es lo que yo opino, que ellos pues verdaderamente se conocían y ella sabía quién era José. Por lo tanto, ella no rehusó, ¿verdad? Ella no dijo, no, yo no lo hago con esta persona. Aquí se relata claramente que el Evangelio lo que está dando a entender es que Miriam, cuando los sacerdotes le dicen, tienes que irte con tu esposo José, ella inmediatamente dice, sí. Y así es como ellos dos se unieron en matrimonio. Y podemos ver acá que dice que José la deja por un tiempo, porque este hombre José, pues él no pasaba en casa. Recordemos que él era un constructor, ¿verdad? Y él pues tenía que salir a ganar el pan de cada día, y porque así lo afirma este Evangelio, y Yeshua así lo dice. Dice que mi padre José, dice él salía a trabajar, dice, para traer lejen a la casa, porque él nunca, dice, recibió algo gratis de parte de sus hermanos. Esto da a entender que José, pues, él viajaba, supuestamente, según las excavaciones que se han encontrado, tanto como en Capernaum, como también ¿cómo se llama esta ciudad? Pues Galilea, era más que todo los rumbos donde José pues trabajaba duramente, y más que todo en Capernaum es donde se han encontrado grandes excavaciones, y lo que supuestamente el trabajo que se hacía eran trabajos de construcción de casas. En ese tiempo las casas, el más pobre, o sea, el más pobre, algunos las hacían de piedra caliza, pero el techo era con paja y barro. Y eso pues era lo que se hacía en el techo. Ya los que ya tenían con más adinerados, pues ellos lo mandaban a hacer con un tipo de casas más, digamos, con más lujo, pues. Y eso se ha encontrado en las excavaciones de ese mismo lugar de Capernaum. Dice acá: teniendo 14 años de su edad, dice aquí, oigan bien, les voy a dar aquí un detalle. Su esposa tenía, su madre tenía 14 años de su edad. Y Yeshua dice que ella, al cumplir los 14 años de su edad, Yeshua nace. Esto es bien importante. Cuando Miriam, porque
El nacimiento de Yeshua no fue así como lo relatan los evangelios. Miriam se va con José, pasan 2 años juntos. Todo ese tiempo José todavía no se llega el tiempo para unirse en un matrimonio ya real, como dice la Torá, sino que se mantienen ellos pues así pues juntos, pero no como aquí pues pero no separados. Ahora bien, aquí dice que cuando María cumple 14 años, entonces Yeshua nace. Sé que para algunos pues esto, ¿verdad? Más que todo para los católicos, porque el católico es donde ellos mencionan más a María y a Jesús, y María pues para los católicos pues María pues viene siendo como una virgen, una mujer intachable, una mujer verdaderamente, claro, ¿verdad? Aquí relata quién era Miriam, quién era María, pero lo que está diciendo Yeshua es que cuando ella cumple los 14 años de edad, es allí que el malá Gabriel se le presenta. Gabriel se le presenta a María teniendo ella 14 años, y es lo que dicen los evangelios, Lucas y Mateo, capítulo 1 y Lucas capítulo 2 parece. Cuando María comienza a conversar con el malá, aquí dice igualito lo que dicen los evangelios. Y yo pienso que de aquí copiaron los, digamos, los traductores de estas escrituras. Porque María le pregunta al malá y le dice, ¿cómo va a ser esto? Si yo no conozco, le dice, a ningún hombre. Esto da a entender que ni José ni María habían tenido relaciones sexuales. Ella se mantenía una joven, pero la palabra virgen no existe. Se llama Betulá, así. Esa es la palabra más correcta. La palabra virgen no existe. Esto fue traducido. Entonces, cuando ella comienza a conversar con el malá, ¿verdad? Ella comienza como a tener dudas, ¿cómo va a hacer esto? ¿En qué forma? Y el malá comienza a explicarle, ¿verdad? Por eso dice aquí, que lo voy a leer bien. Miriam, teniendo 14 años de su edad, vine al mundo de mi propia voluntad, hablando Yeshua, y entré en ella. Yo, dice Yeshua, vuestra vida, cuando llevaba 3 meses encinta, el cándido José volvió de su viaje y encontrando a la Virgen embarazada, se turbó, tuvo miedo y pensó despedirla en secreto, y a causa del disgusto, dice, no comió ni bebió en todo aquel día. Y es allí donde Miriam comienza a contarle a José lo que había sucedido. Estos evangelios apócrifos
dan detalles y lo dan bien para, digamos, para los que desconocemos. Porque yo sé que hay muchas personas que dicen, ¿verdad? Si no es la Biblia, no puedo leer otro libro. Porque estamos relacionados pues a que la Biblia porque es la palabra de Dios. Y déjame decirte que todo lo que tenemos escrito en los evangelios son traducciones, tanto como del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento. Todo esto está traducido. O sea, han pasado miles y miles de años y muchos libros fueron traducidos del original al griego, al latín, al alemán y todas estas cosas. O sea, del original verdaderamente se ha venido escribiendo y al final pues todas esas cosas a veces se pierde la esencia, la raíz. Sin embargo, estos evangelios dan pues un poco más detalles, porque aquí he encontrado yo que de aquí los traductores escribieron la vida de María y también la vida de José. Porque aquí mismo está diciendo el actor que cuando José regresa, encuentra a María encinta, él quiere despedirla en secreto. ¿Por qué? Porque tenía celos. Eso es lo que podemos dar a conocer. Pues ustedes saben que según la Torá, si un hombre va a tener un matrimonio con una mujer, esa mujer tiene que estar, digamos, completa, sin ninguna falla. Y si el esposo le encuentra algún error, inmediatamente pues la Torá ordena que ya no puede tomarla como esposa, puede rechazarla. Y aquí es donde los evangelios dicen, ¿verdad?, que Yeshua verdaderamente era ilegítimo, porque para el pueblo judío no acepta, digamos, cómo fue el nacimiento de Yeshua. Sin embargo, aquí te está diciéndote que el mismo Yeshua dice, yo mismo, él mismo entró, dice, en el vientre de su madre Miriam. Él mismo está dando testimonio. Ahora bien, por eso es que Miriam, ella no quería aceptarlo, porque ella misma le dice al Malá, ¿cómo puede ser esto si yo no conozco a ningún varón? O sea, a ningún ish, porque esa es la palabra correcta, ish. Y el Malá le dice, y ya le menciona a Isabel. Aquí mismo también lo dice. Le dice, Isabel, tu prima, le dice, porque eran familias, ella en su vejez va a tener un hijo. Y ahora le dice, tiene 6 meses de embarazo. Este evangelio cuadra con Lucas y Mateo. Dice aquí, mas a medianoche, he aquí que Gabriel, el arcángel de la alegría, vino a él en una visión, por mandato de mi padre, dice, y le dijo, José, hijo de David, no temas admitir a María
tu esposa, porque aquel que ella parirá ha salido del Ruas, y se le llamará Yeshua, y él es quien apacentará, dice, y guiará a todos los pueblos con un cetro de hierro. Y el malá se alejó de él, y José se levantó e hizo como el malá le había ordenado, y recibió a María junto a él. Eso está ahí escrito. Vamos a dejar hasta aquí este estudio, porque tampoco no los quiero aburrir. Aquí podemos ver la historia de José y la historia de María. Dos personajes que fueron elegidos por parte de Yuhebakei. Y estos dos fueron los, digamos, las personas que tuvieron al cuidado de su hijo llamado Yeshua. Yeshua amaba mucho a su madre María. Aquí también lo dice. También José dice, amaba mucho a su hijo Yeshua, aunque ellos sabían perfectamente que no eran sus padres legítimos, porque también aquí lo está diciendo. Todo eso, dice, su madre lo guardaba en su corazón, y también su padre. Así es que, amados, si ustedes quieren conocer más sobre la vida de José, sobre la vida de Miriam y qué enfermedad fue la que a José lo mató, síganme y comenten. Cada quien es libre albedrío de dar su propia opinión. Estos videos yo los saco no para que ustedes confirmen que así es. No. Puedo equivocarme yo también. Todos tenemos la libertad de escudriñar, de investigar y de opinar. Opinen. Y voy a sacar otro video porque quiero sacar como videos más. El nacimiento de Yeshua. Antes de cerrar aquí quiero decirles, porque yo sé que tanto mesiánicos como cristianos están dando, ¿verdad?, unas fechas que no pegan, que no dan en la Torá. Para los cristianos, Yeshua nació en un 25 de diciembre. Para los mesiánicos, se cree que Yeshua nació en la fiesta de Sukkot. Y no pega. Con todo respeto, ¿verdad? Yo saco mis conclusiones, estudio, porque yo me gusta estudiar, escudriñar, investigar, y me quemo los ojos para leer. Así es que sacaré otros dos videos más siempre de la vida de José y de Miriam, y al final voy a sacar el nacimiento de Yeshua, pero el nacimiento verdadero de Yeshua. Así es que Yahweh les bendiga grandemente en esta tarde y pasen muy buenas noches a todos.